Hola a todos, vamos a entrar a la parte final de este curso. Vamos a dar dos sesiones más, ambas sobre cáncer, a modo de finalizar con al menos un ejemplo de una enfermedad compleja. Eh, Presentaré un modelo en ecuaciones y una modificación ahí en autómatas celulares chistosos, y luego un modelo basado en agentes. Todo esto del trabajo que hemos hecho en pues en el grupo de Pedro Miramontes con cáncer cervicouterino. Entonces empezamos. Entonces hoy les quiero hablar de cáncer. Cáncer, eh, hay un librito que se llama El emperador de todos los males, y habla un poco sobre la historia biológica este y de evolutiva de esta enfermedad, de estos males. Realmente cáncer son un montón de enfermedades que afectan a distintos niveles el cuerpo humano, y de algunos animales. Entonces vamos a ver algunas cuestiones de modelación de cáncer. Entonces, ¿qué es el cáncer? Es una enfermedad que es antigua, que depende de muchos factores, que no es específica de ningún tejido y que, a pesar de ser muy estudiada, es poco conocida y poco entendida. El cáncer podemos pensarlo como una manifestación macroscópica de 6 distintas alteraciones celulares. La primera es la autosuficiencia de señales de crecimiento. La segunda, insensibilidad ante señales que detengan el crecimiento. Tercera, evasión del mecanismo de muerte celular programada, que es la apoptosis. Cuarto, el potencial replicativo ilimitado. 5, angiogénesis sostenida, es decir, el crecimiento de nueva vasculatura. Y 6, invasión de tejido y metástasis. Entonces son estas las 6 cualidades en las que podemos englobar todos los tipos de cáncer. Esta es la caricatura. Esta se basa en un trabajo de Hanahan y Weinberg que se llaman The Hallmarks of Cancer. Es una referencia obligada para todos los que quieren trabajar en encontrar alguna explicación para los distintos tipos de cáncer. Además hicieron ellos una nueva formulación varios años después de esto, donde dicen, bueno, también evadir al sistema inmune, y de regular la parte energética, pues son cualidades emergentes del cáncer y características que permiten que ocurra el cáncer, pues son la inestabilidad del genoma y la acumulación de mutaciones, de ciertos tipos de mutaciones, y cierta inflamación que promueve los tumores. Entonces son esas las características. En general, hasta hace pues muy poco, menos de 10 años, se pensaba que las células cancerosas pues eran como cualquier tipo de célula, eh, eh, no nada más que tenían esas propiedades de crecimiento y demás. El problema es que si seguimos viéndolo de esta forma, no somos capaces de explicar, ¿no?, este problema que veíamos de la diferencia entre explicar y entender. ¿Cómo tendríamos que ver a nivel celular el cáncer? Pues una interacción entre esas células raras, transformadas, las células del sistema inmune y las células de los tejidos, además de las células del endotelio, de la vasculatura, etcétera, ¿no? Entonces es un problema complicado. Ahora yo les voy a hablar no de cualquier tipo de cáncer, sino en particular del cáncer cervical, del cáncer cervicuterino.
¿Por qué? Pues de entrada es un problema de salud pública todavía. El cáncer también pues es un problema atractivo de biología de sistemas por ser complejo, y es interesante en cuanto a la riqueza matemática que podemos tener. Este bicho es el virus del papiloma humano. Es un virus de ADN, ¿no? Es relativamente estable. Tiene una cápside que se ve de esta forma y que pues tiene unas proteínas que son las responsables en la cápside, ¿no? de que se pueda pegar en el epitelio humano. Hay un montón de virus distintos del papiloma humano, pero los que afectan y en el sentido de que generan, que son cancerígenos, pues son nada más estas de aquí. Se consideran los papilomas de alto riesgo oncogénico. Entonces tenemos estas 5 familias, que son las alfas, ¿no? Alfa 9, 11, 7, 5 y 6. Por acá se cuela una del alfa 13, pero realmente esa no es tan importante en términos de su frecuencia de cuánto aparece. Las que más frecuente aparecen son el HPV 18 y el HPV 16, que pertenecen a esta familia alfa 9 y alfa 6. Le siguen el 56 y el 58 y el 39, que siguen estando en las familias alfa 7 y alfa 9. Pero todos estos virus se sabe que provocan cáncer, o que tienen la capacidad de provocar cáncer. El alto frecuencia de aparición de estas cepas, de la 16, la 58, etcétera, pues puede significar, puede deberse a una cuestión más ecológica de los virus que a cualquier otra cosa. Entonces eso va a ser importante en lo que sigue. Ahora, ¿cómo se pega? El virus va a ir a pegarse a las células basales del epitelio, a las células que todavía no están diferenciadas. Entonces se mete su ADN, empieza a modificar el genoma de la célula, y entonces cuando la célula empieza a diferenciarse, va a tener se va a convertir en una fábrica de virus, ¿no? Y para ello lo que hace el virus es fregar el mecanismo de muerte celular programada, el mecanismo de apoptosis. Eso es lo que genera el cáncer. La progresión de una infección con VPH a cáncer invasor puede ser vista como 4 etapas. La infección, persistencia viral, progresión de clon con células persistentemente infectadas, que eso es lo que se considera precáncer, y el cáncer invasor. Una de las manifestaciones clínicas del cáncer cervicuterino es la neoplasia intraepitelial cervical, o SIN por sus siglas en inglés, y que seguido de una infección pues hay hasta una clasificación de hasta 3 lesiones de estas neoplasias, ¿no? Que son las lesiones tipo 1, 2 y 3, que depende esa clasificación de la cantidad de tejido que está lastimado, ¿no? El 3, pues estamos hablando de más de 75% del tejido, el 1 de menos de 20%, ¿no? A estas lesiones de SIN3 casi siempre sigue el cáncer invasor, ¿no? Entonces esta es una caricatura de qué es lo que está pasando, ¿no? Viene el virus, se pega en el epitelio, cuando se empieza a transformar, empieza a brotar, pero estas células transformadas crecen y crecen, pueden provocar acá un tumor que cuando hace vasculatura se va al
al flujo sanguíneo y tenemos cáncer invasor, ¿no? Entonces tenemos lesiones en el epitelio que son estas SIN de grado 1 cuando apenas se está empezando a soltar los viriones, de grado 2 cuando ya tenemos un montón de tejido transformado, de grado 3 cuando ya hay crecimiento de vasculatura, y a eso le sigue el cáncer invasor. Ahora, hay dos vacunas contra infecciones de VPH. La vacuna lo que hace es que este envoltorio de proteínas del papiloma, pues hacen ellos un envoltorio de ese mismo, con esas mismas proteínas, pero en lugar de tener adentro el ADN del bicho, pues tiene salina, ¿no? Solución salina. Se le llama ese tipo de vacuna con partículas parecidas al virus-like particles. El laboratorio Merck tiene ya son tres realmente: la Gardasil normalita, que es la que se tiene nada más como blanco de la vacuna el virus 16, 18, también al 6 y al 11, pero si se fijan en la filogenia del 6 y el 11, esos no son de alto riesgo oncogénico. La Gardasil 9, dicen ellos, pues esta es de amplio espectro, porque pues tienes un montón de familias del virus, ¿no? Entonces tienes la 16 y la 18, que son las más frecuentes, la 6 y la 11, que no nos importan porque no provocan cáncer, la 45, la 31, la 52 y la 58. Ahora vamos a regresarnos tantito aquí. Entonces la 45 está en el mismo que el 39, ¿no? Entonces es una sola familia. Y la 16 y la 58 están en una misma familia. Entonces no es nonavalente en el fondo, es trivalente, ¿no? Pero pues si ya lo hicieron con esas cepas y tienen cepas de todos los virus, pues debe ser equivalente a ser para todas. Entonces ahí hay una crítica que hay que hacer a los laboratorios estos. Ahora, no nos importa tanto en México porque aquí la que se administra en el sistema público es esta Cervarix. Y interesa el sistema público porque el cáncer cervicuterino no es una enfermedad evidentemente o eminentemente mortal para todos. La tasa de mortalidad asociada al cáncer cervicuterino es mayor en las regiones más empobrecidas del país. Aquí punto blanco, pues no se tienen suficientes datos, pero donde mejor les va es en el norte y donde peor les va es en el sur-sureste. Entonces, acá en esta región, la montaña de la Mixteca, de Puebla, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos de una enfermedad que es tratable, que es curable, pero que además atraviesa por un sistema de salud que, lo hemos visto en las últimas semanas, está completamente deteriorado por 30 años de neoliberalismo. Entonces resulta bastante molesto esta consigna de mucha gente sin idea de cómo funciona la sociedad, de decir que la ciencia no tiene un carácter neoliberal cuando vemos los resultados que ha tenido la aplicación de políticas neoliberales en cómo se asignan los recursos y los temas de las distintas problemas que hay, ¿no? Entonces es para pensarse. Ahora, en el trabajo que propusimos primero es un modelo en ecuaciones diferenciales y se trata de una hipótesis que se tenía, que era que si el espectro de virus
que no corresponden a ninguna de las vacunas es grande, entonces puede haber un reemplazo de cepa inducido por el uso de esa vacuna. Es una cosa que se ha visto en influenzas, en neumonías, en meningitis y en pertusis. Entonces, la hipótesis era, pues, ¿por qué no también en BPH? Entonces hicimos con Cruz Vargas de León, que ahorita está trabajando bien duro con lo del coronavirus, con Raúl Peralta y con Pedro Miramontes. Hicimos un modelito de 4 ecuaciones diferenciales bastante sencillo, donde queríamos únicamente ver la dinámica de transmisión con una vacuna. Pero entonces había que dividir los casos infectados en dos. Uno que correspondiera a la vacuna, que son estos I1, y el 2 que no corresponde a la vacuna, que va a seguir teniendo pues cierta cantidad de nuevos contagios debido a que no corresponde a ninguno de los blancos de la vacuna. Y entonces, pues, en ese articulito que salió por ahí de 2014, pues se calculó el número reproductivo básico, que es lo que siempre se hace. Pero la parte importante son estas curvas. Si se fijan, esta curva punteada y esta negra, pues son las mismas curvas que hemos estado viendo en las conferencias del doctor López-Gatell y en la propaganda pro López y anti López de todos estos días, ¿no? Es una curva de contagio CIR, ¿no? Aquí tenemos los infectados, los susceptibles, pero si se fijan, esta curva de acá sigue también a la de arriba. En el perfil es otra curva también de infectados, y esta es una curva de vacunados, pero que quedan susceptibles a las otras cepas. Entonces, los vacunados, pues tenemos una tasa ahí constante y va disminuyendo. Se va pegando mucho a la curva de susceptibles que no están vacunados. Y fíjense el orden de magnitud distinto entre los que van a ser o que están siendo infectados por los virus que sí son afectados por la vacuna y los que no son afectados por la vacuna. Entonces estamos hablando que después de 10 años pues va a haber un repunte de los virus que no están siendo infectados afectados por las vacunas, ¿no? Entonces sí se va a reducir los virus 18 y 16 pues en 10 años, pero también van a crecer los de los otros tipos de virus. Ya hay un estudio que hizo Raúl Peralta, un estudio clínico donde efectivamente ven que hay un reemplazo de cepa patógena, ¿no? Que una proporción grande de mujeres que estaban vacunadas desde hace 5 años con la vacuna, pues ya no presentan los virus de tipo 16 y 18, pero sí de otros tipos de virus, que de momento son menos agresivos, pero que sí está habiendo un montón de infecciones, ¿no? Entonces esto se probó con distintos parámetros, tasas sobre todo de reemplazo, suponiendo inmunidades cruzadas, etcétera, pero el perfil sigue siendo el mismo y más o menos el punto donde hay la inflexión pues es la misma, ¿no? Que son los 10 años. Ahora, en el caso de la infección por VPH es posible un mecanismo de reemplazo de cepa viral inducida por la vacuna. Entonces es necesario el desarrollo de una segunda generación de vacunas de veras de amplio espectro contra la infección de VPH. Entonces, ¿qué más hicimos con cáncer cervicuterino? Hicimos un modelito híbrido, que nosotros le llamamos de agentes fluidos, de autómatas celulares fluidos, que lo montamos en el NetLogo.
y lo que nos interesaba era medir la progresión del cáncer respecto a distintas transformaciones de los cromosómicas en el epitelio, ¿no? Entonces, pues esta es la caricatura del modelo. Tenemos una célula normal, tiene un estímulo externo que es la infección por VPH. Entonces, con cierta probabilidad va a desarrollar una lesión, pero estando en estas lesiones sin uno puede esclarecer con una tasa fija, conocida, eh, y la célula puede morir con cierta tasa natural, ¿no? Pero con cierta probabilidad puede progresar esta a una lesión de SIN2 o a una lesión de SIN3. Estando en SIN2, pues hay una tasa de células que todavía se alcanzan a morir, pero estando en SIN3, o se mueren o producen cáncer. ¿Cómo es ese mecanismo? Pues depende de las transformaciones que haya en el cromosoma. Nosotros tomamos un cromosoma mínimo, donde nomás nos interesan estas pedazos de regiones de genéticas, ¿no? La P53, que es muy famosa, el factor de crecimiento GFR, el CRBP, PCGS y RB. Las transformaciones de CRBP y EGFR son llamadas no deletéreas porque no lo que hacen es fregar el mecanismo de muerte celular programada, y estas de acá son deleterias porque lo que hacen es matar a la célula. Entonces, ¿cuál fue la dinámica que propusimos? Pues un cromosoma normal, cuando se infecta de VPH, pues tiene transformaciones deleterias y no deleterias. Las deleterias matan la célula y las no deleterias pueden producir cáncer. Pueden, no necesariamente lo hacen, pero pueden producir cáncer. Propusimos cierta intervención clínica cuando ya hay un montón de células cancerosas, ¿no? Entonces las células van a interactuar de manera distinta, una interacción horizontal en una vecindad de Moore, y una transmisión mitótica, que es la interacción vertical, ¿no? Entonces esta es la vecindad de Moore y hay cierta transmisión horizontal, ¿no? Que si tienes vecinos infectados, pues te infectan. Y la transmisión mitótica, que si tienes una célula pues transformada, tiene hijas transformadas, y una célula cancerosa tiene hijas cancerosas. Entonces lo montamos en NetLogo. No voy a pasar ahorita la simulación, pero sí les voy a subir el programita de NetLogo para que puedan jugar ustedes con él. Acá pues básicamente se ve el crecimiento de celular, y lo que estábamos midiendo pues es la coloración de las bolitas, ¿no? Cada bolita representa una célula, un conjunto de células. Lo rojo más oscuro es SIN3, lo más claro es SIN1, lo demás es SIN2, y lo negro pues son células de cáncer. Hicimos 4 experimentos y obtuvimos los resultados de que solo había 2 casos donde había cáncer invasor, que es en el caso donde que son estos dos, ¿no? Y en teníamos un montón de transformaciones deleterias, y digamos en orden de magnitud, un montón de transformaciones no deleterias respecto a las deleterias, ¿no? En estos casos donde no hay cáncer invasor, pues tenemos que el orden de magnitud entre ambas transformaciones, ambos tipos de transformaciones cromosómicas, pues es muy parecido. En estos dos no, y tampoco es tan distinto, pero sí es más grande en ese sentido. En estos donde no hay, esto es grave porque es donde tenemos cirugía, y de todas formas el cáncer se esparce. En estos no hay cirugía, el cáncer se esparce solito y tarda. Pero fíjense en los órdenes de magnitud.
La prevalencia con sí no, pues se da más en este caso que en este. Y este es equivalente a este donde no hay tratamiento. Bueno, perdón, donde sí hay tratamiento. Entonces, pues son resultados interesantes que ya se publicaron también en un Plus One. Eh, Les puedo subir también el artículo. Y pues con eso terminamos la clase del día de hoy. Continuamos después.